Nos encontramos en la Tierra, más concretamente en Europa, más concretamente en España, más concretamente en Andalucía, más concretamente en Sevilla, más concretamente en los palacios, más concretamente en el Instituto Marismas. Y hoy vamos a hacer una excursión geográfica para conocer mejor las aguas de nuestra localidad. Para saber cómo se distribuyen las aguas del pueblo actualmente, primero debemos saber cómo se conseguía el agua en el pasado, cómo ha ido evolucionando y cambiando con el paso de los años. Además, también debemos conocer un poco la historia del pueblo, los palacios y Villafranca. En el siglo XIV, Pedro el Cruel mandó a construir un palacio a partir de unos restos de un castillo árabe para las épocas de caza, tras la Reconquista. Más tarde, los primeros habitantes empezarían a pedir y construir en esta zona granjas y cultivos usando el agua de la marisma para abastecerse. Un poco después, llegarían aldeanos que se asentarían en esta zona para vivir y ver crecer a sus familias, por supuesto. Cuando más de estos vinieron y el pueblo ganó algo de notoriedad e importancia, serían los primeros pozos que suministrarían al pueblo. Y del siglo XIV seguimos con la misma tecnología hasta el siglo XX de pozos arcaicos y anticuados. El agua no había llegado debidamente al pueblo. En las casas solo se podían encontrar pozos para cubrir las necesidades de toda una familia, como el que vemos en esta imagen. Además, pozos públicos se creaban en las calles, plazas y zonas concurridas del pueblo. Pozos muy grandes, como el de la Plaza del Pradillo, que daban agua a todo el que no podía permitirse un pozo propio o simplemente carecía de agua subterránea bajo su casa. Nos encontramos en la Plaza del Pradillo, donde antiguamente, antes de los años 70, no había canalización de agua que se dirigiera por las casas y había un gran pozo. Pero ahora, con el paso de los años y ya el funcionamiento de las tuberías, se ha eliminado. Ahora nos encontramos frente a una de las primeras estaciones de bombeo de agua del pueblo. Antiguamente su proceso era que el agua llegaba y subía para arriba. Y al caer por gravedad, con tanta fuerza llegaba a las viviendas de las personas. Aunque el progreso no llegó hasta los años 70 de ese mismo siglo, cuando la España aún gobernada por la dictadura franquista decidió abastecer al pueblo de una manera más eficiente y cómoda para los ciudadanos, cumpliendo así con su programa de renovación de infraestructura del sur de la península. Al principio se sabe que los ingenieros pensaron en un proyecto muy costoso y largo de hacer. Primero debían pensar en un lugar de donde extraer el agua y después de unos días discutiendo llegaron a la conclusión de que lo mejor era el embalse del Huesna. Cuando se decidió a el embalse del Huesna como el candidato perfecto, algunos ingenieros no estaban de acuerdo. De hecho, se mostraban escépticos. Aquí lo podéis ver para que sea más sencillo. El plan iba a ser construir una enorme tubería a los palacios que mediría 84 kilómetros aproximadamente, una burrada por aquel entonces. Si el pueblo hubiera sido por aquel entonces igual de grande e importante como lo es ahora, probablemente hubieran hecho esa enorme tubería, pero a alguien se le ocurrió una idea. Alguien entró en razón mágicamente y se dio cuenta de que lo que estaban a punto de hacer ya se había hecho anteriormente, en un pueblo muy cerquita, en Utrera. Volvamos al mapa un momento para que podáis verlo mucho mejor. La idea era simple y muchísimo menos costosa que la anterior. Lo único que se debía hacer, una tubería desde Utrera hasta los palacios que solo mediría 12 kilómetros frente a los 84 del plan anterior. Esto era posible ya que Utrera ya poseía su propio ramal, que iba desde el Huesna hasta Utrera. Por cierto, para quien no sepa qué es un ramal, es una tubería que lleva el agua de un pueblo, digamos, hasta el ramal principal, que sería la tubería grande de 600 milímetros, que lleva el agua desde el pantano al pueblo. La central de bombeo residual se colocaría al lado del cementerio local y sería la primera de otras 3 estaciones que bombearían el fluido hacia el exterior del pueblo. Nos encontramos en la zona sur del pueblo, más concretamente en la estación de bombeo de aguas residuales, donde explicaremos ahora su proceso. El proceso es simple. Los residuos de todo el pueblo llegan hasta aquí, donde pasan por los canales, por las tuberías y luego por el canal, hasta que llegan hasta allí. Como he dicho antes, al pasar por el canal, todo se acumula en este depósito, donde se unen por las 3 tuberías hasta llegar a una grande que veremos ahora. Y así es como se vería el depósito por dentro.
Estas tres tuberías, las he dicho antes, que succionan el líquido, el residuo, y se unen por esta principal, que es más grande, para expulsarlo. Y aquí es donde se desembocan todos los residuos. Aquí podemos ver otra de las tres estaciones que hay en el pueblo de bombeo de aguas residuales. Es la que está en mejor estado porque es la más reciente y la que mejor funciona ahora mismo. Y funciona exactamente igual que las otras. El plan se llevó a cabo y fue un éxito total. La gente de los palacios ya era mucho más feliz. Tenían agua caliente y esta vez no había que calentarla con la estufa, sino al abrir el grifo salía agua caliente. ¡Wow! Parecía magia por aquel entonces, al menos en nuestra localidad. Algunos de los antiguos pozos se quedaron durante un tiempo, otros se retiraron inmediatamente. Aún se pueden encontrar muchas casas con pozos en sus patios o algunos campos que los tienen como su vía de abastecimiento principal. Y así es como se ha mantenido hasta hoy en día, por supuesto con sus debidas renovaciones. Es imposible decir cuántos cambios ha sufrido la línea, debido a que han pasado más de 47 años desde su instalación, pero los cambios más notorios han sido la instalación de otras dos estaciones de bombeo residual, una de ellas hace muy poco, como la que acabamos de ver, o la deshabilitación de la vieja torre de bombeo, que hacía llegar el agua a las casas por presión muy a principios de los años 70. La compañía llamada Aguas del Huesna, localizada en la calle Postas, detrás de la biblioteca, se encarga de administrar el suministro y mantenimiento de las aguas. Aquí os mostramos las oficinas de Aguas del Huesna, que es el encargado de administrar todo el sistema de aguas del pueblo. Y llegamos hasta el presente, con un pueblo de más de 38.000 habitantes y más de 109 kilómetros cuadrados de extensión. El consumo de agua está garantizado. Para aquellos que se lo estén pensando, Sevilla y Dos Hermanas no utilizan el agua del Huesna como nosotros, sino que están administradas por otra compañía llamada Emasesa, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla. Y no os engañéis por el nombre. Sí, suministra Dos Hermanas también, además de Camas, Coria del Río o Alcalá de Guadaira, entre otros. El agua de Emasesa viene de múltiples embalses, que son los siguientes: el embalse de Aracena, el embalse de Zufre, el embalse de La Minilla, el embalse del Gergal, el embalse de Cala y el embalse El Pintado. Desde que el sistema fue aprobado e instalado, no ha habido ningún problema grave, aunque sí se lamentan algunas inundaciones por problemas y otras fallas menores. Además, hablando de Emasesa, nuestro pueblo tiene una tubería de seguridad. En caso de que fallara la del Huesna, nuestro pueblo se conectaría a la red de Emasesa temporalmente hasta la reparación de la tubería del Huesna. Se prevé que la línea no sea reformada a gran escala mucho tiempo, ya que fue bien diseñada para aguantar a un pueblo de mucha gente, aunque con el ritmo de expansión que llevamos, no os extrañéis si se tienen que abrir medio pueblo para poner tuberías en unas décadas. Otra medida de seguridad que tiene nuestro pueblo es un canal natural creado para canalizar el agua hasta otro lugar sin provocar inundaciones. Está vacío todo el año, pero en épocas de mucha lluvia puede llegar a llenarse, creando una especie de río temporal. Lástima que muchos de los vertidos de las plantas de bombeo residual acaben en este canal, como ya vimos en el vídeo del funcionamiento de la planta. Nos encontramos en una depresión natural que se utiliza para evacuar las aguas del pueblo. Normalmente cuando llueve se inunda un poco, pero como estamos en época de sequía, pues no se ve mucho. Y nada más, familia, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta otra.